porque se vienen reformas de todo tipo. Ayer hablábamos de la reforma en la justicia, la semana pasada hablábamos de la reforma laboral y hoy nos toca hablar de impuestos. Y siempre en estos casos solemos invitar a personas que nos hablen en criollo, de manera coloquial, para entender el contexto y hacia dónde vamos. Es por eso que hemos invitado a un tributarista, un contador público, Guillermo Locane, que además es periodista. Pueden encontrar sus opiniones en el blog de Perfil, de Diario Perfil, en su versión online. Cuando hablamos de reforma tributaria, pensamos, al menos me pasa a mí y a la gente que me rodea, en dos cosas. Primero, cómo nos va a afectar a la gente de a pie, aunque no solamente personas físicas, sino las jurídicas también, porque las empresas donde trabajamos, etcétera. Y el tema de si este tipo de reformas son a corto plazo o a largo. O sea, ¿lo vamos a notar mañana o dentro de unos años? Claro, está bien. Bueno, te agradezco la invitación y ojalá que podamos explicar con sencillez. En general, yo digo, esta reforma... La Argentina tuvo 7 reformas en su historia. El primero que la hizo fue Carlos Pellegrini, creando un impuesto que se llama impuestos internos, que justamente es uno de los que el gobierno ha subsistido más de un siglo. Ajá. Y es el impuesto que el gobierno está ahora corrigiendo para las bebidas alcohólicas. Después te voy a explicar. O sea que tuvimos muchas reformas. ¿Qué se llama reforma? Cuando se afectan varios tributos y se cambia un poco el paradigma económico o la estructura económica o tributaria en un momento dado. Claro, eso no es tan así. Al mismo tiempo, son como varias modificaciones al mismo tiempo. Claro, eso no es tan así porque ganancia va a seguir siendo ganancia, IVA va a seguir siendo IVA, los ingresos brutos van a seguir. Se morigeran algunas condiciones que venían siendo inequitativas y algunas que afectaban significativamente determinados bolsillos. Paso a decirte, por ejemplo, lo bueno, vamos a empezar por lo bueno. No sé si vos sabés, pero hace mucho los autónomos se quejan de que tenían una condición distinta respecto a los empleados en relación de dependencia, más gravosa, o sea, tenían menos deducciones. Esto es así de hace mucho tiempo y nunca se cambió, ni siquiera cuando se cambió hace poco, las deducciones, se aumentaron las deducciones para los empleados, no se tocó para autónomos. En esta oportunidad se corrige el proyecto, la propuesta que ha exhibido el gobierno, que algunos ya conocemos el proyecto, pero hay que ver si no se te toca algo antes de que entre algo. Sí, porque aclaremos algo más básico, que esto es un proyecto del gobierno que tiene que ser aprobado por el Congreso, no es que ya está. Es lo que presenta el gobierno, que aclaró igualmente que va a ser un dato importante, que es un solo proyecto con todas las modificaciones. No es que van a llevar al Congreso varios proyectos. Uno es, ¿me aprueban todo esto? O bueno, vemos la próxima. Entiendo que facilita la negociación porque dice, bueno, escúchame, el artículo 48 lo dejamos así, pero el 54 lo cambiamos. Si no, salía mucho más difícil. Eso se aprendió cuando fue la ley de blanqueo, que salió bastante bien. Pero yo decía, bueno, los autónomos van a sentir el año que viene un alivio porque aumentan sus deducciones. Los que son pymes, yendo a las personas jurídicas que vos bien expresaste, ya han tenido un par de leyes anterior a esta donde se le da una serie de beneficios. El gobierno promete bajar la tasa de impuesto a las ganancias de las empresas, ya sea pyme o grandes, pero paulatinamente. Quiere decir que el año 2018 va a ser igual que este. El 19 un poquito menos, el 20 un poquito menos. O sea, todo lo bueno lo vamos a notar de a poco. Entiendo. Y lo malo, ponele que aumenta el impuesto para las cervezas, para el vino, para el champán, aumenta para las bebidas gaseosas azucaradas. Esto con un argumento de proteger la salud, porque de alguna manera es divino proteger la salud. Cobrar impuestos es divino. Sobre todo porque tengo que recaudar. Claro. Nosotros te cobran impuestos, dame unos mangos, digamos. Es más o menos así. Pero a lo que voy es que también se eliminan impuestos internos a los celulares, a los televisores. Hay una mezcla, y te digo la verdad, me consultaban ayer o antes de ayer, ¿cómo da esto? Te juro que es una ecuación que nadie sabe el resultado. Ni siquiera cómo va a afectar a nosotros, ni tampoco el gobierno sabe cómo le va a salir en la recaudación. Pero bueno, algo había que hacer, alguna equidad había que traer. Una cuestión que por ahí interesa particularmente a las personas físicas son los ahorristas, el famoso impuesto a la renta, que me quiero referir particularmente porque ahorrista es el que por ahí cobró una indemnización y la tiene que guardar en el banco y la ponía en plazo fijo, o la señora o el señor jubilado que cobró el ajuste histórico y lo tiene. Entonces, hay una cantidad importante de personas, se habla de casi 2 millones físicas, que van a sufrir por primera vez un gravamen que técnicamente nosotros con los tributaristas consideramos que corresponde, porque vos sabés que técnicamente el impuesto a las ganancias en el mundo se conoce impuesto a la renta, obviamente. Lo pagan ¿quiénes? Los que tienen rentas ya sea de capital
o de alquileres. Esas son las típicas. Acá está muy volcado en los últimos años al trabajo. Claro, a que te descuentan del sueldo. Del sueldo. No es al que vive de renta. Claro. Porque suena lindo en un principio, al menos suena muy de izquierda esto de, bueno, vamos a grabar todo lo que tiene que ver con el mundo financiero. Porque da como, bueno, esa gente que vive haciendo negocios con la bolsa, bueno, que paguen ellos. ¿Es así? ¿O más o menos? Yo digo, técnicamente está, digo, el desideratum del impuesto es, todo el mundo lo paga, no hay excepciones. Eso es lo mejor, porque es lo más justo, lo más equitativo. ¿En qué medida? Bueno, después vienen las distintos mínimos imponibles. Pero digo, entonces, al ahorrista, por primera vez, si esto sale así como fue mandado, le van a cobrar un impuesto que se llamará impuesto a la renta si sale distinto de ganancias, o se llamará impuesto a las ganancias sobre las rentas financieras. Digo, ¿cuánto me van a cobrar? Porque yo creo que en los últimos días vi periodistas, que no sería tan malo, porque no tienen por qué, pero economistas haciendo mal la cuenta de cuánto va a ser el costo. Y me permito por ahí ayudar a esto. Si yo tengo, por ejemplo, que colocar 500.000 pesos de capital o 1 millón, para hacer un número redondo. Sí, 1 millón, en un plazo fijo. En un plazo fijo. Sí. Y al 25% anual, cobro 250.000 pesos en el año de intereses. Sí. ¿Cuánto se lleva el gobierno o el Estado? Bueno, de ahí me van a dar un mínimo no imponible de 50.000. Me quedan 200.000 alcanzados. De eso, el 5%. El 5% de 200.000 son 10.000 pesos. Claro. Bueno, eso es lo que te va a costar. 10.000 de 1 millón es el 1. Bien. Entonces, digo, eso es lo que te va a costar. ¿Es poco? ¿Es mucho? Depende. Cada uno como te toca. Bueno, pero no es que tampoco te van a meter así brutamente la mano en el bolsillo. Hablemos de las economías regionales, ¿no? Porque no sé cuánta gente tendrá la posibilidad de poner 1 millón de pesos en un plazo fijo. Si es 500.000 es la mitad, menos 5.000 pesos paga al año. Pero digo, no sé cuánta gente, a muchos nos suena como algo que nos pasa muy por arriba. Pero voy a otra cosa. Cuando se presenta una reforma impositiva, como casi todas las reformas, tenés a la persona que ve el macro, que dice, bueno, yo necesito seguir recaudando. Y mucha gente dice, bueno, yo necesito pagar menos. Como las dos cosas son imposibles, el gobierno dice, bueno, a estos les hago pagar un poquito más, ya sea porque pagaban poco, o porque no pagaban, o porque no les molesta tanto poner dinero, porque tienen mucha plata. Y a estos los trato de beneficiar, haciendo que paguen un poquito menos, suponiendo que son las pymes, etc. Debe ser muy difícil conformar a todos. ¿Sabés cómo se llama vulgarmente, yo le llamo a la reforma tributaria? Tironeo. Ahí está. Y es un tironeo. Claro. O sea, está puesta sobre la mesa... Nunca van a estar todos felices. Claro, en este caso, muchas economías regionales dicen, ¿cómo vas a grabar el vino, que es la bebida nacional? Entonces dicen, no, pará, entonces no te grabo el vino, grabo los limones. Salta Tucumán y dice, ¿cómo? Los limones? Yo soy exportador de limones, me venís a pegar a mí. O sea, no, a la manzana, le doy a la manzana. Neuquén dice, ¿cómo? La manzana siempre... Entonces, eso se llama reforma tributaria. Es bueno que esté en el Congreso. Es bueno que se discuta, es bueno que el gobierno lo ponga, obviamente lo manda con un proyecto, por ejemplo, que los vinos pasen a pagar ahora, que estaban en 0, el proyecto iba con 17 y en el camino perdió 7, mira, ya ahora quedó en 10. Fíjate vos cómo empezaron a influir los distintos factores económicos de cada sector. Entonces, evidentemente, ¿por qué se graba esto o se hace el acento en ese impuesto? Es fácil de recaudar. Claro. Es decir, prácticamente hay un sistema de estampillas, es viejo, histórico, ya te digo, lo inventó Carlo Pellegrini. Y el tipo mucho no se equivocó. La cerveza va a pagar, los vinos espumantes, que es el famoso tipo champán que hacemos nosotros acá, que no se le puede llamar, bueno, estaban en 0. Claro. Entonces se hizo tan popular que el gobierno dice, bueno, pará, vamos a cobrarle un poquito. Y lo último, en esta reforma que, insisto, presentó el gobierno, falta que la apruebe el Congreso y seguramente en el camino algunos porcentajes subirán o bajarán. ¿Está contemplado el tema de facilitar que las pymes o que las empresas puedan contratar más gente? Digo, mediante el tema de impuestos. Sí, la reforma tributaria sumada a la reforma, digamos, laboral y previsional, apunta, y está buena la pregunta porque me estaba olvidando de eso, a que el costo de contratar personas sea menor. Por ejemplo, te digo una cosa muy simple. Se crea algo que se llama mínimo no imponible para el cálculo del aporte jubilatorio. O sea, menos de 10.000 pesos no va a pagar aporte jubilatorio el patrón. Quiere decir que ahí tiene un ahorro. Bien. Y si paga 20.000, descuenta 10.000. O sea, hay una tendencia a eso. El paradigma, digo, a veces hay que entender esto. Acá hay un cambio de paradigma que a veces cuesta entenderlo. El cambio de paradigma es favorecer, a las empresas se las favorece, sí, lentamente, gradualmente. Al trabajo en blanco se lo favorece, sí, lentamente. La característica de este gobierno es gradualidad. Y
algo importante que quiero mencionar porque se llama blanqueo laboral. Si me das un minuto te explico qué es. ¿Cuánto tenés? ¿30 segundos? Sí, bueno. En un tuit, a ver si lo resumo yo y me decís que está más o menos bien, que les dan un año a las empresas para blanquear a la mayor cantidad de gente y si lo hacen rápido, les perdonan deudas o multas. Sí, pero además, ¿por qué va a triunfar? Va a tener éxito. Porque las personas que se están por jubilar y necesitan 4 o 5 años de aportes, le van a decir al patrón, che, blanqueame, que vos lo deducís como gasto, claro. Ese es el gancho. Vos lo deducís como gasto y yo lo computo como aporte y me gano 5 años de aporte. ¿Está bien, más o menos? Sí, me gustó. ¿Entró dentro del Twitter? Perfecto. Y me gusta porque, bueno, insisto, es un proyecto, habrá que ver qué es lo que se aprueba de este proyecto en general, por lo tanto, seguramente, Guillermo, nos volveremos a ver dentro de poco.